Hola gamers, ¿qué tal? Soy Diego, vuestro profesor de empresa y diseño de modelos de negocio. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del modelo para el examen de EBAU para el curso 2024-2025. Vamos a ello. El examen lo tiene subido en la página de la academia. Para acceder a él tendremos que ir a recursos, bajamos hasta los exámenes resueltos y allí, en la sección de los modelos de examen resueltos, iríamos a la sección correspondiente. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto del año anterior y con respecto de otros cursos, básicamente? Que el número de preguntas se ha reducido de 6 a 4, se ha eliminado la posibilidad de elegir, son preguntas de múltiples apartados y la puntuación de los ejercicios pues va a variar. Sobre esto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta además? Que el tipo de ejercicios no ha variado de una forma muy significativa, son muy parecidos a los anteriores, solamente que han decidido condensar preguntas, es decir, poner en un mismo ejercicio varias cosas que estén interrelacionadas entre sí. Vamos, como venían haciendo hasta ahora, que lo único que te lo ponían en varias preguntitas, pues ahora te la agrupan. Por lo demás, sigue siendo exactamente igual. En base a eso, pues vamos a comentar un poquito acerca del examen. Nos dicen: el grupo empresarial Fuertes es un holding empresarial español y familiar que se creó en 1935 con la fundación de la empresa El Pozo, que pertenece al sector agroalimentario. Actualmente el grupo está formado por más de 20 compañías en sectores como el inmobiliario, en el que destaca Profusa, el petroquímico con AM Detsa y el ocio con Terra Natura, entre otras. En los últimos años el grupo ha lanzado una línea de negocio llamada El Pozo Bienestar, basada en la comercialización de embutidos con menor aporte en sal y grasa y ricos en proteínas. Responde al siguiente apartado. Nos dice: identifique y argumente las estrategias de especialización o diversificación del grupo empresarial Fuertes, concretando la modalidad. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí, básicamente, tal cual están planteando el ejercicio, es que cuando nos preguntan por la especialización y la diversificación, tenemos que ver en qué ámbitos se centran. Básicamente, cuando está utilizándose la categoría del Pozo Bienestar, están lanzando un producto más, que es una diferenciación con respecto de lo que está haciéndose hasta ahora, pero que son productos que siguen la misma línea de productos principales. Por tanto, lo que está haciéndose realmente es una mejora de un producto ya existente, o lo que es lo mismo, un desarrollo de productos, básicamente porque no se ha cambiado a otro mercado. Sin embargo, en la parte de la incorporación de las más de 20 empresas, ahí se podría encontrar que está haciéndose una diversificación, está realizando actividades no relacionadas con su actuación principal. El ejemplo que tendríamos aquí sería lo que nos comentan del sector petroquímico o el del ocio. En este caso, el hecho de que se trate de empresas que no tienen ningún tipo de relación entre sí con respecto a la actividad principal, se trataría de una diversificación heterogénea. En cuanto al apartado B, nos pide que se responda a uno de los dos subapartados. Aquí sí que tenemos cierto grado de posibilidad de elección. Por una parte, que se defina la estrategia de integración vertical y que se ponga un ejemplo de cómo una empresa que pertenece al sector del automóvil puede integrarse verticalmente hacia atrás. Consideraciones que tenemos que tener aquí. Cuando se habla de una integración vertical, consiste en que la empresa realice actividades que sean anteriores o posteriores a su actuación principal, o bien, si son anteriores, ser su propio proveedor en lugar de depender de factores externos, y si son posteriores, ser, por ejemplo, su propio distribuidor en lugar de depender de un distribuidor externo. La finalidad última es básicamente ganar más independencia, no tener ningún tipo de vinculación con factores externos que no estén bajo el control de la empresa. En cuanto al sector del automóvil y la integración hacia atrás, podríamos encontrar aquí pues, que si lo que la empresa quiere tener mayor independencia, tendría que ser su propio proveedor. Eso implicaría que en lugar de, por ejemplo, comprar los neumáticos, comprar las lunas de los vehículos, comprar los chasis, sea la propia empresa quien se encargue de su fabricación. Es decir, que tenga una división, una fábrica o similar que se encargue de la fabricación de los neumáticos, otro que se encargue de la fabricación de los chasis, otro que se encargue de la fabricación de las lunas, etc. Y en el caso, por ejemplo, de que se quisiera llevar a cabo además una integración hacia adelante, tener sus propios concesionarios y su propia distribución directa a través de fábrica en lugar de recurrir a alguien externo. En cuanto al apartado B2, nos dice que se diferencia entre una fusión de empresas y una absorción. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que a nivel operativo es lo mismo. El resultado es el mismo. Dos empresas o más se juntan. Sin embargo, la forma en la que lo hacen es lo que lo diferencia. Con la fusión hay dos empresas que por lo general están en unas condiciones relativamente similares en el mercado que juntan sus capitales.
Eso provoca que, por separado, las dos entidades desaparezcan, es decir, su forma jurídica se escinde y se constituye una nueva sociedad a raíz de esa unión de los capitales. Y en cuanto a la absorción, sucede aquí que una empresa adquiere a otra y lo habitual es que los productos y las marcas comerciales de la empresa absorbida desaparezcan, aunque no necesariamente. Pero lo que ocurre esencialmente es que la empresa absorbida es integrada, es fagocitada por la empresa compradora, la empresa absorbente, y en consecuencia de esto la empresa absorbida desaparece del mercado. Pasando al siguiente ejercicio nos dice: la empresa Lotus tiene previsto fabricar y vender durante el año 2024 un total de 12.500 unidades de producto. Para su producción cuenta con 3 alternativas. Tenemos la primera, que sería contratar a 5 empleados a jornada completa y que cada uno haga 1.200 horas anuales. La siguiente, contratar a 4 y que cada uno haga 1.400 horas anuales. La tercera, contratar a 4 a jornada completa que haga 1.300. Y tener a 2 a tiempo parcial que hagan un 65% de jornada. En base a eso, que se calcule la alternativa de productividad por hora trabajada de cada trabajador y que se valore cuál es la alternativa que da mayor productividad. Y por otra parte, que se calcule en términos porcentuales cuánto más productiva es la mejor alternativa respecto de la peor alternativa. Yendo por partes. Si queremos calcular la productividad del trabajo, que es lo que nos está pidiendo aquí, tenemos que llegar a la conclusión de las unidades por hora trabajada. Luego necesitamos saber cuántas unidades se produjeron, que en este caso sería para todas las posibles opciones 12.500 unidades, y habría que determinar cuántas horas se trabajaron. Y esto básicamente será el número de trabajadores multiplicado por las horas anuales que nos indican. En este caso, haciendo el cálculo veríamos que la alternativa A nos da una productividad de 2,08 unidades por hora, la B 2,23 y la C 1,81. Dado que nos interesa la más productiva, es decir, la que tenga mayor productividad del trabajo, nos interesa la alternativa 2. Y con respecto a la comparativa de la mejor frente a la peor, sería comparar básicamente la segunda con la tercera. En ese caso lo que tenemos que hacer es una tasa de variación. Tenemos que determinar cuánto más productiva es una frente a la otra. Y por tanto aquí hay un pequeño fallo, que tendrá que ser primero la productividad del trabajo mayor, es decir, PL2, menos PL3, es decir, la más pequeña, dividido otra vez de PL3, es decir, que donde está el 2 tendría que ser el 3. El cálculo está bien hecho, lo único que esto ha sido un pequeño lapsus que de igual forma, cuando se vea en el PDF estará corregido. Consideración que tenemos que tener en cuenta aquí: la más reciente sería, la mayor sería 2,23, la menor 1,81 y su tasa de variación nos queda que es de un 23,2%. Eso lo que nos quiere decir es que la alternativa 2 es un 23,2% más productiva que la alternativa 3. Nuevamente, cuidado con esto. Aquí tendría que estar la alternativa 2 y aquí la alternativa 3. Nuevamente, también lo que comentaba hace un momento, en el PDF esto estará corregido. El apartado C nos dice: responda a uno de estos dos subapartados. Sabiendo que la empresa tiene previsto vender cada unidad de producto a un precio de venta de 15 euros, ha consumido 75.000 euros en materias primas y el coste por hora trabajada de cada empleado es de 6 euros. Calcula interpretar la productividad global de la empresa en la alternativa que ha seleccionado de mayor productividad. Analice cómo se vería afectada la productividad global de la empresa en las situaciones de incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo y una avería en las máquinas de la empresa. Yo, si quiero averiguar cuánto es la productividad global, necesito saber cuánto vale la producción y dividirlo de cuánto se ha gastado la empresa en producir. Para calcular el valor de la producción sería precio por cantidad, es decir, 15 por 12.500 unidades. Y en cuanto a la cuestión de las horas trabajadas, para el valor de la producción necesitamos tener las horas trabajadas, que ya lo habíamos calculado de antes, como 4 por 1.600, y se multiplicaría por el salario. En este caso sería 6. Y además se le sumarían los gastos de materias primas. Esto nos queda 1,57. Esto quiere decir que por cada euro que la empresa ha gastado en producir, ingresa 1,57 euros. Con respecto a lo que nos plantean de que se incorporen nuevas tecnologías y una avería en la maquinaria, lo que básicamente se va a traducir es que si se incorporan nuevas tecnologías, la productividad debería aumentar, debería conseguirse un mayor número de unidades por hora trabajada. Y al mismo tiempo, como se consigue una mayor eficiencia, se utilizarían menos materias primas, con lo cual beneficiaría tanto la productividad del trabajo como la productividad global. Y en cuanto a las averías en la maquinaria, pues provocarían un efecto adverso
paralizarían la producción, ralentizarían que se pudiera reanudar la producción y además generarían unos costes indirectos derivados de esto, como serían los gastos de mantenimiento y de reparación. Yendo a la otra posibilidad, nos dice: la motivación laboral es uno de los factores principales que influyen en la productividad. Por eso el Departamento de Recursos Humanos utiliza un conjunto de herramientas que motivan al trabajador para alcanzar un buen desempeño laboral. Defina motivación laboral y explique 4 herramientas que se pueden utilizar la empresa, para motivar a sus empleados. Cuando hablamos de la motivación se refiere a aquellas situaciones que pueda realizar la empresa para que los trabajadores se sientan contentos y eso les permita tener un mejor desempeño del trabajo. Lo que se busca con esto es esencialmente que la productividad del trabajo aumente y para eso es necesario garantizar unos estándares de satisfacción en los trabajadores. ¿Qué factores se podrían considerarse para motivar? Pues, por ejemplo, podríamos encontrar en primer lugar las condiciones salariales. Básicamente, que el salario cobrado se considere como que es acorde al desempeño realizado, que existan incentivos, cosas de ese estilo. También las cuestiones como las condiciones horarias. Habría que tener en cuenta cómo es la duración de las jornadas. Por ejemplo, si la jornada está repartida de forma equitativa o se tiene una descompensación en algunos días de la semana. Si se puede tener una flexibilización horaria, por ejemplo, de cara a poder compaginar la vida familiar con la vida laboral. O inclusive que se den posibilidades de teletrabajo, que esto supondría casi la mejor posibilidad, porque permitiría que se trabajase pero en un entorno de trabajo cercano al entorno familiar. Luego están las funciones que se desarrollan en el puesto. Esto también es un factor motivante. Se refiere a cualquier aspecto que esté relacionado con cómo se lleva a cabo el día a día del trabajo. Por ejemplo, que se dé la posibilidad de hacer trabajos en grupo, trabajos en equipo, que pueda haber la posibilidad de formarse en el puesto de trabajo de cara a un ascenso, de cara a mejorar en el desempeño del trabajo, que haya una concordancia entre las funciones que tendría que saber el trabajador y la formación que haya recibido. Aquí esto básicamente se basa en que haya una buena comunicación de qué funciones se esperan, que se deje claramente definido y marcado qué es lo que debería hacer el trabajador y en base a eso que el trabajador sepa cuáles son las métricas, cuáles son los criterios, cuáles son las ponderaciones que se hacen de cara a valorar su rendimiento. Esto, por supuesto, tiene que ser conocido por todo el mundo, si no, no permitiría tener una noción de cómo de bueno o de malo es el rendimiento. Y finalmente, cultivar el ambiente laboral. Aquí, evidentemente, hay muchos más ejemplos, pero por mencionar algunos de estos. En cuanto al ambiente laboral, pues todo lo que define cómo es el entorno de trabajo y la convivencia. Es decir, si existe un ambiente de que haya compañerismo, en el que los trabajadores se apoyen entre sí, que se tengan en cuenta y se valoren las recomendaciones que hagan los trabajadores, que se dé cierto grado de autonomía en el trabajo. Ese tipo de cosas permitirían que se genere un ambiente de trabajo bastante favorable. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice: usted ha decidido realizar un proyecto de emprendimiento que consiste en un videojuego para móvil en el que se desafía a resolver una serie de enigmas y rompecabezas para escapar de una situación basura que ronde toda la vida. Para ello ha realizado un análisis DAFO. Nos pide que se responda al siguiente apartado. En las situaciones siguientes indique con qué componente del DAFO se relaciona. Y por otra parte, que después de desarrollar el videojuego se ha incluido una tienda online de catálogo y complementos para el jugador. Y que se responda a uno de los dos subapartados. Bueno, yendo con el apartado A, nos habla de que es necesaria una inversión inicial muy elevada para desarrollar la aplicación. Los videojuegos para móviles están en auge. Ya existen otras empresas de escape room en el mercado y que contamos con un equipo de desarrolladores de aplicaciones con mucha experiencia. Aquí lo que tenemos que valorar es si estos datos corresponden con una debilidad, una amenaza, una fortaleza o una oportunidad. Como debilidad tendríamos la inversión inicial elevada. Esto básicamente es porque es hacer un proyecto desde cero y eso obligatoriamente tiene unos costes asociados. Luego estarían las amenazas, que básicamente, como existen otras aplicaciones que son de la competencia, eso puede afectar a la empresa. En cuanto a las fortalezas, que el equipo de desarrolladores tenga experiencia, eso les permite agilizar el flujo de trabajo y como oportunidad que los videojuegos estén en auge, pues es bastante explicativo, es una posibilidad de poder aumentar las ventas, aumentar la visibilidad del producto con el paso del tiempo.
En cuanto al apartado B, empezando por el apartado B1, nos indica: define la estrategia de marketing a llevar a cabo para atender al segmento al que se dirige dicha empresa e impulsar sus ventas en adolescentes relativa a promoción y comunicación. O sea, no está hablando básicamente de marketing. Y define la estrategia de marketing a llevar a cabo para atender al segmento al que se dirige dicha empresa e impulsar sus ventas a adolescentes relativa a la distribución. O sea, que toquemos por una parte promoción y comunicación y por otra distribución. Una posibilidad que se pudiera barajar para mejorar la visibilidad del producto, lo que se quiere es que se aumente la demanda del producto, es que se utilicen campañas publicitarias que se centren en cosas como las redes sociales, por ejemplo en el caso de Instagram, o que se usen a figuras, iconos que sean conocidos por el público en específico. Por ejemplo, en el caso de influencers, también podemos meter aquí a figuras deportivas, pero en definitiva centrarse en gente de referencia para estos colectivos y en recursos de referencia, recursos que utilizan estos colectivos. Y luego, por otra parte, en cuanto a que nos pide que se defina la estrategia de marketing relacionada con la distribución, pues aquí nos tendremos que centrar la forma en la que se podría hacer esa distribución de producto. Una posibilidad sería recurrir a un canal de venta propio, es decir, dado que se quiere hacer la venta de aplicaciones de complementos a la aplicación móvil, pues que la propia empresa sea quien se encargue de hacer toda la gestión. Esto tiene la ventaja de que habría un control absoluto y se llevaría todos los ingresos, pero generaría unos problemas derivados de gestión, que aumentaría la complejidad de la misma, y además unos costes asociados. La otra posibilidad sería recurrir a una tienda ya equivalente, en un intento de que, si bien es cierto que no vas a poder tener acceso a todos los ingresos, como esa tienda ya existe y tiene mayor visibilidad, se puede tener una mayor probabilidad de éxito. Básicamente, en base a eso, pues habría esas dos posibilidades: o hacerlo uno mismo o recurrir a un factor externo. Y por último, tendríamos la empresa Chihiro S.A., dedicada al desarrollo de animaciones 3D, pone referencia aquí. Presenta la siguiente situación patrimonial a 31 de diciembre de 2023. Tenemos aquí una registra de datos de balance, que ya se comentará más adelante, y nos pide que se calcule el resultado del ejercicio de la empresa a 31 de diciembre, que se elabore el balance de situación y que se responda a uno de los posibles apartados, ya sea calcular una serie de ratios y comentarlos, o bien se calcule el fondo de maniobra y hacer una serie de comentarios a raíz de unas preguntas. Pero bueno, no nos adelantemos. Este es un ejercicio muy clásico y de hecho la estructuración es muy parecida a lo de siempre. ¿Que nos pide que se calcule el resultado del ejercicio? Necesito tener activo, patrimonio neto y pasivo. Consideraciones con el activo: las amortizaciones restan, todo lo demás suma. Consideración con el patrimonio neto: necesito tener datos ya sea de capital social, reservas y una variable que en este caso sería una X como resultado del ejercicio. Consideraciones con el pasivo: se tiene que sumar todo. Luego, esencialmente, si tenemos el activo, el neto y el pasivo, tenemos que aplicar la ecuación del patrimonio, que nos dice que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Con lo cual, haciendo el despeje, llegaríamos a que el valor de X, es decir, que el resultado del ejercicio son 12.000 euros. Es decir, que el beneficio neto, que es lo que quiere decir este resultado del ejercicio, es de 12.000 euros. En cuanto al apartado B, es elaboración de un balance, sin más. Consideraciones con la estructuración del balance. Lo primero, tenemos que tener en cuenta que el activo no corriente empezaríamos, pero antes de eso, con el activo empezaríamos con el activo no corriente y luego con el corriente. Dentro del no corriente empezamos con el inmovilizado inmaterial y luego el material. En el caso del activo corriente empezaríamos con existencias, luego realizable y después disponible. Nos habla de que tenemos unas aplicaciones informáticas por valor de 6.000 euros y sobre eso una amortización de 1.500. Por otra parte, tenemos un equipo informático valorado en 52.000 con una amortización de 10.000. Juntamos los dos inmovilizados y nos sale que el activo no corriente es de 48.000 euros. En cuanto al activo corriente, no hay información de existencias, se tienen unos cobros de clientes por valor de 600 y el disponible en cuenta corriente bancaria 1.400, con lo cual el activo corriente en conjunto son 2.000. Por lo tanto, todo el activo son 50.000 euros. Pasando al neto, teníamos que el capital social era de 25.000 euros, el resto del ejercicio que se calculó antes 12.000. Y en cuanto al pasivo, nuevamente diferenciamos entre el pasivo no corriente y el corriente, es decir, deudas de más de un año, deudas de menos de un año. Tenemos deudas a largo plazo con entidades de crédito por 8.500 y luego deudas de corto plazo por una parte de 1.800 y por otra deudas con proveedores
con valor de 2.700, que esto nos hace 4.500 euros de deudas de corto plazo, con lo cual en conjunto tenemos 13.000 euros de deudas. Si agrupamos patrimonio neto y pasivo, nos queda que valer también 50.000. Eso es la comprobación de saber si hemos hecho bien o mal el cálculo del balance. La columna de la izquierda nos debe dar siempre el mismo valor que la columna de la derecha. En cuanto al apartado C, nos dice que se respondan a nuestros dos apartados. Por una parte, nos piden básicamente que se calculen ratio de liquidez y endeudamiento. Aquí lo bueno es que nos dan no solamente con qué datos lo calculamos, sino además los valores. Y luego además nos plantean otra pregunta, que sería que la empresa está realizando dos decisiones y le encarga a usted que le explique cómo afectarán en este momento a la ratio de endeudamiento cada una de estas operaciones. La negociación con su principal proveedor para pagar a 90 días en lugar de pagar el contado como hasta ahora, y la venta de una parte del mobiliario que actualmente no se está utilizando para disponer de más dinero en efectivo en las cuentas corrientes del banco. Bueno, primero, antes de nada, hay que calcular estos dos ratios. En cuanto a la ratio de liquidez, nos dice que es el activo corriente entre el pasivo corriente, pues sería 2.000 entre 4.500 y nos queda que esto es de 0,44. Lo que tenemos que saber es qué quiere decir esta cifra. La ratio de liquidez debería estar comprendida entre 1,5 y 2 y nos ha quedado que es de 0,44. Luego esto lo que nos indica, es que básicamente la empresa tiene un problema de insolvencia a corto plazo. No tiene suficientes recursos para pagar sus deudas de corto plazo. ¿El motivo? Porque por cada euro que debe a corto plazo tiene de recursos 0,44 euros. O sea, 44 céntimos por cada euro. Evidentemente esto hace que no pueda saldar sus deudas de corto plazo. Y en cuanto a la ratio de endeudamiento, pues sería tomar todo el pasivo y dividir el pasivo más el neto, o lo que es lo mismo, del conjunto del origen de los recursos, patrimonio neto más pasivo, averiguar cuál es la proporción que representan las deudas. En este caso sería 13.000 entre 50.000, nos queda 0,26. Esto lo que quiere decir es que las deudas de la empresa suponen un 26% del origen de sus recursos, lo cual es un indicativo de que no tiene mucha dependencia de acreedores. Y en cuanto al pago del proveedor a 90 días en lugar del contado, básicamente esto lo que provocará es que el pasivo aumente, porque por lo general cuando se hace un pago con un efecto comercial suele aumentar un poquito el valor del pago, y esto provocará pues, que la ratio de endeudamiento empeore. Y en cuanto a la venta del mobiliario, hay que tener en cuenta que lo que se está haciendo cuando se hace una venta del mobiliario es desplazar elementos de un activo no corriente a un activo corriente. En este caso, del inmovilizado material, que por ser un mobiliario, se desplazaría a un realizable, al banco cuenta corriente. Esto lo que se traduce es que en conjunto no va a variar el valor del activo, lo único que va a cambiar es la cantidad de activo a corto plazo disponible. Básicamente, que la ratio de endeudamiento no cambiará, sin embargo, esto sí que pudiera suponer una mejoría desde el punto de vista de la ratio de liquidez, porque básicamente habría una mayor cantidad disponible. Y en cuanto al apartado C2 nos dice, calcule el fondo de maniobra o de rotación e interprete su significado. La empresa está analizando dos decisiones y le encarga a usted que le explique cómo afectarán en ese momento al fondo de maniobra cada una de estas operaciones. Solicitar un préstamo bancario a devolver dentro de 4 años para disponer de más dinero en efectivo en las cuentas corrientes del banco, adquisición de nuevos ordenadores financiando la compra mediante un préstamo a 3 meses. Primera consideración, ¿cómo se calcula el fondo de maniobra? Es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, de 2.000 menos 4.500 nos queda que es menos 2.500. Básicamente tenemos en consecuencia que el fondo de maniobra es negativo, evidentemente, y que la empresa es insolvente a corto plazo porque cuenta con menos recursos de corto plazo que de deudas que tiene a corto plazo. Y en base a eso, cuando se solicita un préstamo bancario a 4 años, pues lo que va a provocar esencialmente es que aumente su activo corriente sin que el pasivo corriente aumente. Y esto permitirá, evidentemente, mejorar el fondo de maniobra. No obstante, hay que tener en cuenta que esta forma lo único que va a hacer es que la empresa tenga deudas a largo plazo. O sea, es esencialmente un problema para mi yo del futuro. Y en cuanto a la compra de ordenadores, un préstamo de en 3 meses, pues esto provocará que aumente el pasivo corriente y en consecuencia aumentará el fondo de maniobra, será más negativo.
Y esto lo único que hará es que los problemas de liquidez ya existentes pues sean incluso peores. Y esto pues sería todo el examen. Como podéis ver, lo que cambia realmente es el número de preguntas que se ha reducido, todas ellas son obligatorias y sin embargo lo que han dado como opcionalidad es, en algunas de ellas, la elección de subapartados. Pero vamos, por lo demás, son preguntas muy similares a las anteriores, a las que han condensado información y en las que se pide sobre todo relacionar conceptos. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.